Todos tenemos secretos, pero los de Donald Trump son su talón de Aquiles. Y ahora ya los tiene Rusia. Y no nada más Rusia. Una persona también que es muy poderosa. Y ya estamos viendo las primeras maniobras de chantaje que están contando estas nuevas historias de Donald Trump. Historias de abuso de poder, de conexiones turbias con personas como Jeffrey Epstein, un hombre que todavía sigue destapando escándalos que parece que no tienen fin. No es solamente el rumor de que Vladimir Putin tambaleó esta semana a la Casa Blanca sacando en la televisión rusa, y muchos ya están culpando a Donald Trump por esto, fotos íntimas de Melania Trump en cadena nacional. ¿Para qué? Pues para presionar de alguna manera a Trump a que, ahí lo tienen ustedes, en cadena nacional. Por supuesto que tuvimos que difuminar las imágenes para que pues, la plataforma nos permita, esperemos nos permita mostrarlas. Porque hay demasiada censura sobre esto, ¿eh? No tienen ustedes una idea. De hecho, todas estas imágenes se han querido bloquear de los buscadores, de borrar ese pasado de Melania. Pero bueno, parece que Rusia lo revive. Y ahora también se habla de cómo estas fotografías que parecían que ya estaban desaparecidas de las redes sociales, que en Occidente no se exhiben, pues sacan hasta el detrás de cámaras. Ese fue el primer golpe de esta semana que recibe Donald Trump por parte de Rusia. El segundo golpe, que yo creo que es más bajo, porque no hay peor enemigo que el de casa. Ahora regresamos a estos temas, por cierto, de Rusia, ¿no? Toda una revelación. Vaya revelación, ¿no? Vaya revelación. Pero déjenme saltarme primero a otro tema, que es este. Elon Musk, que parece que está usando la misma técnica rusa en contra de su amigo y aliado Donald Trump. ¿Para qué? Pues para lograr una manipulación con las famosas listas de Epstein, que según varios medios de comunicación salpican fuertemente a Donald Trump a través de varios vínculos. Y si estamos hablando, amigos, de Jeffrey Epstein, una persona también muy polémica, otro caso que ha sido censurado mucho en las redes sociales, y bueno, aquí estamos hablando de un caso de fraude, de evasiones fiscales, pero también estamos hablando de tráfico, de abuso, ustedes saben de qué tipo. El tema es tan delicado que incluso las grandes cadenas de televisión están ignorando esto por completo. Hay una censura y un silencio total descomunal porque es un tema que salpica a los más poderosos del mundo, a casi todos los más poderosos del mundo. Pero este silencio de los medios de comunicación no hace más que levantar sospechas. Hablamos de que vivimos en el continente de la libertad de expresión, pero es increíble, amigos, cómo se cuentan diferentes historias, ¿no? Lo que transmite la televisión rusa, que ya analistas de la Casa Blanca, simpatizantes de Trump, están diciendo que fue un golpe muy bajo el de Putin porque ataca a Trump a través de su esposa, de Melania, ¿no? Y luego sale este otro tema de la conexión entre Trump y Epstein que se está reviviendo en las redes sociales, no en las cadenas de televisión, porque no es una conspiración, ¿eh? Yo les mostraba hace rato aquí varios registros de vuelos que se están mostrando. Hay fotografías, hay testimonios de menores, hay documentos judiciales. Y bueno, pues Elon Musk está moviendo ya otra vez, azuzando el panal, publicando precisamente, como ustedes pueden ver en su plataforma, pues fragmentos de esas alusiones para que nosotros
pues lo veamos como algo que se debe de hacer, pero también parece un mensaje encriptado contra Donald Trump, ¿eh? Es como un recordatorio para Trump de que el hombre que tiene 6,000 satélites desplegados en todo el planeta sabe algo. Y esto, amigos, pues nos recuerda estas tácticas de chantaje tan características de la Guerra Fría, que ahora parece que se están reviviendo justo en el mismo timing. Lo hace Rusia a su estilo y lo hace Trump, lo hace Elon Musk al estilo ruso también, ¿eh? Al estilo ruso. Hay un tema aquí que pues nadie está hablando. Nadie quiere reconocer realmente hasta dónde llega esta porquería que prefieren tapar la cloaca de Epstein. Y ahí había quedado por un rato, pero hoy amenaza de nuevo. El punto clave es que Musk, pues como pueden ustedes ver, no es que haya soltado el tema casualmente. Lleva días en su red social posicionando estas búsquedas que parece que ya estaban olvidadas del caso Epstein. Y todas las listas, de alguna manera, miren, ustedes ahí pueden ver cuántas veces aparece el nombre de Donald Trump en la lista de vuelos de Epstein, que apuntan a Trump. Publica Elon Musk un titular que decía acerca del el senador, no puedo decir el nombre, ¿no? Pero el apellido Durbin, que es un demócrata, que está pidiendo la liberación de estos archivos Epstein. Raro que lo comparte Musk y dice cool. Suena como a una provocación, ¿eh? Sobre todo considerando que esto se está usando como un arma política en estos momentos, porque parece que estos senadores demócratas saben algo. Por supuesto, ya se han filtrado muchas cosas, ¿no? Y no hace falta usar la imaginación, que por lo menos el nombre de Trump sale embarrado ahí muchísimas veces en esos archivos. Desde el registro de llamadas, los manifiestos de vuelo, que ahí pueden ustedes ver algunas de las revelaciones que se han hecho. Sabemos que Epstein pues reclutó precisamente a varias chicas. La acusación que se hace es que Epstein habría reclutado a varias chicas en Mar-a-Lago, que es el club privado de Donald Trump en Palm Beach. Y que al menos se dice que una de estas víctimas, que tendría por nombre Virginia Giuffre, fue localizada allí el mismo día por Ghislaine Maxwell, que era el cómplice de Epstein. Entonces la pregunta es, ¿por qué Elon Musk, si se está presumiendo esta peligrosa conexión, por qué Elon Musk está tan interesado en que se abra algo que salpica a Trump? No es una coincidencia, ¿eh? Este hombre, que es el más rico del planeta y uno de los más poderosos, pues sigue publicando estas cosas. Y si vemos todas las piezas juntas, pues pareciera que están mandando un mensaje a Trump diciéndole, no creas que te has escapado de todo esto, justo en una semana en la que parece que Trump se quiere deslindar un poco de Elon Musk porque la popularidad de Musk está cayendo, está proliferando mucho rechazo hacia él en los Estados Unidos y parece que Trump dice, no me conviene estar tan cerca de Elon Musk y saca esto. Primero fue ese tweet que les mostraba del senador Durbin. Curioso que se ponga del lado de retuitear tweets demócratas. Luego postea una imagen en donde se le ve, pues ahí también de alguna manera posteando o apoyando esta idea de que Trump pues revele esta lista de Epstein. Pero después también sale esta otra lista que ya parece que se había olvidado de Donald Trump, en donde aparece muchas veces en esos registros de vuelo de Epstein. Y no es raro, amigos, que la prensa tenga miedo de investigar sobre esto, ¿eh? Se siente el miedo en los Estados Unidos. Nadie quiere hablar de esto. Todos saben cómo acabó Epstein. Manejaba estos favores, todo lo anotaba, todo lo grababa. Había registros de todo, porque para Epstein era esa su salvación en caso de que algo malo saliera. Pero bueno, alguien decidió silenciarlo en la cárcel aparentemente antes de que hablara. Y ahí lo dejaron. Dicen que hay grabaciones, que hay fotografías,
que hay muchísimo material que le servía a Epstein para asegurarse de que nadie lo iba a tocar. Ese era su modus operandi. Invitaba a famosos, a personas muy poderosos, los involucraba en esta red de abuso, ustedes saben de qué me refiero, de menores, y al parecer cuando quedaba el registro de eso, las pruebas, pues Epstein se las guardaba para tener control sobre ellos. Y entonces aparece Elon Musk, que domina la red social de Twitter hoy, que posiciona lo que él quiere, que tiene el poder de la información, y entonces ya con las llaves de ser dueño de esta plataforma, pues parece querer posicionar este tema en donde sabe que Trump, pues yo no digo que sea culpable o sea inocente, pero que está embarrado porque su nombre ahí aparece, eso ya de por sí es suficiente escándalo. Si es culpable, se va a saber. Y si no es culpable, el hecho de que su nombre esté ahí se va a explotar al máximo. Entonces, no tiene cómo salir bien librado Trump en ningún escenario sobre esta revelación. Entonces, hay que recordar, amigos, que el mismo Elon Musk dice que quiere transparencia, que quiere liberar la información, pero la forma en la que está publicando estos fragmentos aleatorios de mensajes llama mucho la atención, despierta muchas sospechas porque se ve más como un juego de poder de yo sé algo de Donald Trump. Así que cuidadito y te quieras deshacer de mí. Un poco como el mismo juego que tenía Epstein. También yo creo que Elon Musk no se ve en ese espejo, ni Dios lo quiera, pero Epstein jugaba también con los poderosos así. Claro, en diferentes circunstancias, muy ominosas, ¿no? Pero lo que sí es que se siente como una advertencia de Elon Musk. Muy similar a la de Putin, por cierto. Putin saca esta otra advertencia también a Trump, Esta advertencia poniendo pues precisamente en cadena nacional rusa las imágenes de Melania Trump, en donde hace varios años pues habría posado en sugerentes pues tomas para adultos, ¿no? Pues en donde no son imágenes aptas para mostrar. ¿Por qué publicaría Rusia esto en cadena nacional que en Occidente ya se ha borrado de todas las plataformas? Prácticamente nada, no las encuentras tan fácilmente. Ahora ya empiezan a aparecer de nuevo porque Rusia las rescata y las vuelve a subir la televisión rusa. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, pues muchos analistas están diciendo que pues es un chantaje y que hay más de esto, que no es el único material que Rusia tendría, sino que es la primera advertencia de, hey, tengo esto y más. Eso porque en su momento fue público, pero otras cosas que no lo son. Hay un libro, fíjense, de un autor que vale la pena mucho leer, que entiende muy bien cómo se maneja este tipo de cosas. Se llama Catherine Belton. Y el libro se llama como la gente de Putin, Putin's People, o Putin's People. Hay otro libro de Timothy Snyder en donde también refuerza este concepto, ¿no? Cuando analiza lo que hay en estos juegos de poder. Y dice que cuando alguien tiene material sensible de tus actos más cuestionables o íntimos, pues ese alguien se convierte en tu carcelero silencioso, en el dueño de ti. Y ahí te tiene, con las llaves en la mano. Hey, pórtate bien, porque aquí te tengo tu guardadito. Y a la gente tal vez se le olvida que Trump y Einstein eran cercanos en los 90s. Tan cercanos que hasta competían por seducir a las mismas mujeres, según diversas anécdotas, Epstein, y rumores que confirmados de la socialité de los momentos, ¿no? Epstein decía con sorna que Trump disfrutaba persiguiendo a las esposas de sus mejores amigos. Y hasta el propio Trump llegó a bromear con esa supuesta referencia de Epstein en un momento que decía por mujeres muy jóvenes, ¿no? El caso de Virginia Gifford, por ejemplo, es uno de tantos. Ella trabajaba como auxiliar ahí en Mar-a-Lago y Maxwell la recluta directamente
ahí y pues para Epstein. Más tarde empiezan a salir estos testimonios en donde se detallaban cosas espantosas de toda esta red de tráfico de abusos. En muchos expedientes judiciales incluso aparece peligrosamente el nombre de Trump, en declaraciones que aseguran que Epstein lo presentaba, según varias versiones que están circulando en estos momentos, sobre todo misteriosamente en X, en donde revelan otra vez estas supuestas listas de vuelo, en donde están circulando en X estos rumores de que Epstein le presentaba a Trump a algunas mujeres. Y cuando Trump estuvo la vez pasada en la Casa Blanca, en su primer mandato, también se rumoraba que iba a desclasificar los archivos de Epstein, en donde la prensa había intentado exponer alguna relación con ellos. La cosa es que por alguna razón esos archivos no se revelaron. Sabemos que todavía hay algunas cosas ocultas que nadie sabe. También incluso se habla de alguna conexión en donde Trump habría en su momento, el año pasado, se expuso en este artículo que cuando Trump era candidato en la primera administración que tuvo, pues habría volado en aviones alquilados que eran propiedad de Jeffrey Epstein. Entonces, ¿eso es una coincidencia? Pues no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que se ve una conexión ya esta semana en la que al parecer se está exponiendo material sensible que más allá de lo que es o no es, involucra el nombre de Donald Trump. E involucra material sensible en el que estaría, pues de alguna manera involucrado la vida de Trump o la familia de Trump, ¿no? Y entonces, este tipo de cosas no las estamos viendo, por supuesto, en los medios occidentales. Eso se ve, pues, en el lado de la televisión rusa, en plena cadena nacional. Lo de Epstein nadie lo está diciendo. Curiosamente, donde más está proliferando esta información es en X, en la red social de Elon Musk. Gente muy poderosa que está ahí metida, ¿no? La pregunta es, ¿por qué esto está posicionándose de nuevo en X? Es un juego de poder, es un chantaje contra Donald Trump, se le ha volteado su mejor amigo o aparente amigo Elon Musk. Pues hay muchas intrigas en contra de esto. Es un tema del que tenemos mucho de qué hablar porque hay demasiadas hipótesis al respecto, pero ya cuando sabemos que Elon se pone a retuitear estas cosas y que están proliferando en todos los motores de búsqueda, cuando era un tema que pues ya se había olvidado, pues es extraño, ¿no? Es extraño y ahora vemos el resurgimiento de este juego de poder en donde parece que ya está acorralándose Donald Trump entre dos poderosos. Uno, Vladimir Putin, que fíjense, hay otra cosa porque no es el único material que muchos analistas dicen que tendría Rusia. Aparte de estas fotografías que, bueno, pues en su momento circularon por donde sea, cuando Melania ni siquiera se imaginó que iba a terminar siendo la esposa de Donald Trump y que Donald Trump iba a ser el presidente de los Estados Unidos y ella la primera dama. También se rumora que, así como Epstein recopilaba videos y fotografías de sus amigos en situaciones comprometedoras, se rumora que Rusia también tendría algún material sensible de algún tipo sobre Donald Trump, cuando también ni siquiera se imaginaba que iba a ser presidente de los Estados Unidos, en alguna visita a Rusia, en alguna situación muy particular. Y esto, amigos, pues ya está circulando como un juego de poder en donde hoy vemos atrapado de nuevo a Donald Trump entre dos poderosos, jugando con las mismas estrategias. Norway played? Who? Norway. I don't know. Norway Garcia? I'll do it here. All right, come on. We'll leave it. All right. Get everybody, secure everybody. Sir, please come out of the house. We'll leave them out.
Hey, yo, come on. Let me get that. Mira, puro maíz. ¿Alguien más ahí? ¿Bien? Hold on. Hey, mine. La policía. ¿Saben qué es lo más curioso o lo más triste de todo esto? Antes de comenzar, déjenme leer el mensaje de Miguel Ángel. Estamos en vivo y dice: en México se pasean libremente los gringos y nadie los trata así. ¿Saben ustedes cuántos estadounidenses ilegales hay en México? No se lo imaginan ustedes, ¿eh? Dense una vuelta en la Roma, en la Condesa. Y casi todos son ilegales. Y déjenme decirles por qué. Porque no están de turistas. Ahí viven. Ahí trabajan. Y cuando entraron a territorio mexicano no dijeron eso, mintieron. Están trabajando remotamente para compañías estadounidenses, ganando en dólares y viviendo en pesos, y encareciendo todo de una manera terrible. En muchas zonas, no nada más de la Ciudad de México, en Oaxaca, en Baja California, en Tijuana, en Mérida, ni les cuento, por supuesto. Eso es inmigración ilegal y nadie los trata así. Pero por lo pronto déjenme mostrarles esto porque ya más de 11,000 deportados. Quiero que lo vean ustedes aquí.
Algunas de las tantas fuentes, porque no es algo que yo me invente. Más de 11,000 indocumentados detenidos ya oficialmente en las primeras redadas de la administración de Trump que han llegado a México. Y esto, amigos, es un éxodo que no se había visto en muchísimo tiempo de inmigrantes. Son mexicanos, ¿eh? En su gran mayoría se presume que son inmigrantes con ciudadanía mexicana que vivían en los Estados Unidos. Pero el problema, amigos, apenas está comenzando porque es un éxodo masivo que está obligando incluso ya al gobierno de Claudia Sheinbaum pues, a levantar una pequeña ciudad. Están haciéndoles una pequeña ciudad, una fortificación para recibirlos a nuestros hermanos mexicanos que van a venir en masas, en masas. Bienvenidos a nuestro querido México, por supuesto. La presidenta Sheinbaum ha anunciado este programa de México Te Abraza, pues es su país. ¿Cómo no los vamos a abrazar, no? El gran problema, amigos, es que muchos de ellos no hablan español. Muchos de ellos jamás han conocido México, no lo han pisado o eran demasiado pequeños. Dejaron en Estados Unidos, ¿vieron ustedes los videos iniciales? Dejan casas, dejan carros, ropa, sus objetos, sus ahorros, todo. Sus trabajos. Por eso viene un problema enorme. Miren, ahora les voy a mostrar cuál es la peor parte de todo esto, que realmente es terrible lo que está a punto de pasar, ¿eh? Pero hablamos ya de que por lo pronto aquí se están asentando como tiendas de campañas, en donde antes era una feria. En Ciudad Juárez se están montando estos grandes campamentos ya, porque el problema es tan grande que está rebasándose la capacidad. Esta nota es de ayer, perdón. Si no vieron, por cierto, el programa de ayer, échenle un ojo porque Rusia sacó imágenes exclusivas de Melania Trump y pues está arrinconando a Donald Trump. Así que bueno, esto no viene por aquí hoy. Estamos hablando de estas casas de campaña. Justo debajo de un crucifijo que dejó, por cierto, el Papa Francisco en el 2016. Ahí se está asentando este campamento. Por eso me parece muy bueno esta simbología, ¿no? Fíjense cuán noble es México. Justo debajo de este crucifijo que deja el Papa, ahí se está asentando este campamento. Pues para los que sean católicos, esperemos que reciban una bendición muy grande al llegar a México y que ese sea el inicio de un nuevo y maravilloso comienzo. El gran problema, amigos, aquí es que suena muy difícil porque el problema es enorme. Mira, yo no quiero ser negativos con muchos, pero vean qué tan grande es el problema que, como decimos en México, a como va el sapo va la pedrada, ¿no? Vean ustedes la respuesta nada más, las dimensiones. Nadie se esperaba, amigos, de ninguna manera que esta situación escalara de alguna forma tan rápido, ¿eh? Nadie pensaba que fuera a escalar así, pero ya son las cifras oficiales. Miren, según la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ya tenemos más información sobre esto, nada más desde lo que va, fíjense, del 20 de enero, cuando Trump asume la presidencia por segunda vez, México recibió a 10,964 migrantes deportados, o sea, mexicanos deportados, pues, estaban en territorio mexicano. Ahora ya rebasa los 11,000. En ese momento se decía, cuando la declaración de Sheinbaum decía que de esos 11,000, 8,425 eran mexicanos, 2,539 procedían de varios otros países, ¿no? Bueno, esa era el primer corte de la primera semana en donde se hablaba de 4,000 deportados, la mayoría mexicanos. Ahora ya rebasa los 11,000. Como si no bastara con eso, el problema se vuelve más grave porque ahora México también está lidiando no nada más con el tema de las deportaciones masivas de que digo, a ver, son nuestros hermanos, somos mexicanos, no van a un país ajeno, van a su patria. Bienvenidos. La cosa es que no es el único problema. México está lidiando con esta infraestructura, falta de infraestructura, porque tantos al mismo tiempo, ¿dónde los acomodas? Oye, ¿tienes casa? No tengo casa. ¿Tienes familia? Muchos de ellos no. ¿Tienes un trabajo? Por supuesto que no.
Muchos ni siquiera saben hablar el español. Entonces, son nuestros hermanos, los abrazamos, pero es un problema, un desafío terrible. Luego va el tema de los aranceles. Luego va otro tema aún mayor, porque de esta cifra, súmenle. Estas son las cifras oficiales de algo que decimos, bueno, son nuestros hermanos. En México decimos, aquí vemos cómo, le echamos más agua a los frijoles y salimos. El problema no nada más es este. El problema son miles y miles y miles que no está deportando Trump, que están yendo hacia México y ya no se van a Estados Unidos. Ya dicen, bueno, pues aquí me quedo. Y uno encantado de la vida, pero como decía Juan Pérez, ¿no? En la película esta de cuando se saca la lotería, no sé si se acuerdan, Un Mundo Maravilloso, y llegan sus compadres y dicen, pues, pero si aquí no hay ni lugar, ¿dónde te recibo, no? Ese es el gran problema, miren. Cambio de planes para cientos de migrantes en México que iban camino a Estados Unidos. La decisión de Donald Trump de cerrar las puertas de Estados Unidos a los solicitantes de asilo lo sorprendió lejos de casa y muy cerca de su destino. Toca pensar en el plan B, pero igual viene mucho estrés y desesperación. Y lloré, como todos los que estábamos en mi renta, sufrimos mucho, pero bueno, siempre después reflexionamos y con la esperanza de que podremos llegar algún día. O si no, nos asentaremos aquí igualmente. Para muchos, volver no es una opción. Entonces, ahora intentan obtener el estatus de refugiados, pero en México. Las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en todo el país rebosan de migrantes, especialmente cubanos y venezolanos. El trámite implica varios días de espera. Y bueno, finalmente decidimos por México. Nos había gustado bastante igualmente el tiempo que estuvimos acá. Y por ahora, pues creo que queremos hacer esto de la mejor manera, totalmente legal, no queremos quedarnos como indocumentados. Muchos incluso tenían citas confirmadas en CBP One, una aplicación que permitía a los migrantes programar citas de asilo de forma legal y remota, y que Trump suspendió. Eso no debería ser, eso tenían que haber respetado, porque él, todavía cuando nosotros nos salió la cita, todavía él no había cogido su mandato. No sé qué habrá con eso, no sé, no sabemos. Ahora venimos aquí buscando para ver si podemos trabajar, a ver si podemos aquí, mientras estemos aquí, no sé. Hacer vida aquí, la cosa no está buena. México se ha convertido desde hace tiempo en alternativa frente al sueño americano. Según cifras oficiales, en 2024 el país otorgó refugio a unos 26.800 extranjeros. Esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de activar un programa especial de refugio si hiciera falta. Mientras tanto, se comprometió a dar protección humanitaria a los extranjeros deportados por Estados Unidos y repatriarlos, si lo solicitan, en coordinación con sus gobiernos respectivos. Para los que se quedaron varados en la frontera con Estados Unidos, intentar cruzar sin papeles no es una opción. Yo no correría ese riesgo, yo creo que ya he tomado mucho riesgo, he pasado por muchas cosas y creería que pasar ilegalmente no es recomendable. Durante su primera semana de gobierno, Trump deportó a miles de migrantes a Guatemala, México, Colombia y Brasil, y ordenó reforzar la frontera con 1.500 militares. Bueno, vamos por partes. Aquí tenemos un problema de ilegales que hay que deportar en México, pero no son esos que ustedes vieron, ¿eh? Déjenme explicarles. Primero, tenemos el problema de nuestros hermanos mexicanos que regresan a su patria. Hay que ver cómo hacemos que se integren estos trabajadores sumamente calificados, por cierto. Ahora regreso al tema de los ilegales estadounidenses, no estos que vieron ustedes en el video. Esos miles de repatriados, por lo pronto hoy son 11,000. Miren, si ustedes ven videos de, digamos, trabajadores de lo que venían a hacer, porque cuando tú buscas un trabajo siempre te preguntan, bueno, ¿y qué sabes hacer? Pues estos 11,000 mexicanos que vivían en los Estados Unidos no solamente saben hacer de todo, casi, a una velocidad increíble y con un profesionalismo muy alto.
Ustedes han visto estos videos, ¿no? De cómo se trabaja en los Estados Unidos cuando son hispanos, nuestros hermanos. No todos trabajan así, hay que aclarar. Pero el hispano que emigra a los Estados Unidos por mejores condiciones económicas va por dólares, no va a perder el tiempo, no está ahí por gusto. Además le pagan por hora. Y cuando ese logra poner una compañía, no va a perder dinero, por lo tanto no va a perder tiempo. No va a llegar alguien y venía o viene. Y a perder tiempo en el Facebook o en la computadora. No. Los ven ustedes como máquinas haciendo todo, porque el tiempo es dinero. Y entre más dólares puedan hacer, mejor. Por eso los mexicanos tienen esa fama de ser tan buenos trabajadores. A una velocidad increíble porque cada hora cuenta. Si te pagan a 20 o a 15 la hora, qué sé yo, pues no le vas a trabajar 45 minutos y los otros 15 minutos te haces güey ahí en el teléfono. No, es la hora completa, haciendo la mayor cantidad posible para que el trabajo rinda y deje. Imagínense esos 11,000 con esa altísima productividad laboral ahora en México. Algunos de ellos, lamentablemente no todos, con ahorros para poner negocios. Muchos de ellos seguramente van a decir, yo no voy a buscar un trabajo porque no me conviene. Venía acostumbrado a ganar tanto y ahora traigo un ahorrito. Voy a ver cómo pongo una empresa de qué sé yo con ese ritmo de productividad. Entonces México tiene mucho potencial ahí. Bueno, esa es la parte que viene. Tenemos el otro gran problema de los que llegan y no son mexicanos y hay que deportar. Porque esas son las instrucciones con las que llegan. Es decir, llegan con un problema migratorio que tenían que deportarlos a México y México se tiene que encargar de su repatriación, dura realidad. El otro gran problema es el del video que ustedes vieron. Miles. Miren nada más la caravana que están ustedes viendo ahí. Déjenme les muestro. Vean eso, en el cuadrito de abajo. Piensen que todos esos miles y miles de inmigrantes de distintos puntos, muchos de América Latina, ya no van a llegar a México, a Estados Unidos, ya ni siquiera están sus planes, ya dicen, bueno, plan B es México y se van a quedar ahí. Yo sé que puede sonar escandaloso para muchos, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer con todos esos inmigrantes? A ver, no nos pongamos trompetas aquí, porque vamos a caer en lo mismo. Lo que dicen es, vamos a ver cómo hacemos vida aquí. A buscar un trabajo, claro, porque México no es Estados Unidos, ¿eh? Los que pidan refugio en México, así como dijo Claudia Sheinbaum, que probablemente se pueda abrir un programa de eso, en México no causa tanta alarma, porque en México no les vamos a dar lo que en estos países se conoce como welfare, un cheque cada mes para que si no quieres no hagas nada o te puedes hacer como que no ha caído nada, tómate tu tiempo, aprende el idioma. El idioma ya lo saben, primero que nada. Segundo, dinero no hay, cheque no hay. Entonces, si no te buscas un trabajo, yo no sé de qué vas a vivir. Ese no es mi problema. Bueno, al final socialmente se puede volver un problema. Pero a lo que voy es que ellos van a ver cómo contribuyen y se adaptan a la economía mexicana. Es un desafío muy grande, es cierto. Ese no es el gran problema de inmigrantes ilegales que hay que deportar, porque para empezar van a ver cómo arreglan su situación migratoria y no quedarse en el limbo en México. El gran problema, y van a pagar impuestos, además del trabajo que consigan en México, les van a descontar sus impuestos. El gran problema es el de los otros miles de inmigrantes. Yo no quiero aquí echar mi hate, pero ya que estamos hablando de un tema migratorio, bueno, estamos hablando de los inmigrantes mexicanos que regresan a su patria, de los que no son de México y hay que deportar, de los que encima van hacia Estados Unidos y plan B, se quedan ahí. ¿Por qué nadie está hablando de los miles y miles de inmigrantes estadounidenses ilegales que hay en todo México? Que es una cantidad absurda. Ya ni siquiera podríamos decir, bueno, es que no son tantos. No son tantos. Váyanse ustedes a Ciudad de México. Muchos menús ya ni siquiera están en español como idioma principal. El español está abajo y las letras grandes de arriba del menú son en inglés. En muchos lugares los precios ya también están en dólares. La comida ya ni pica para adaptarla a su paladar. Y encima de esto, ya les dije yo hace rato, son ilegales y no contribuyen a la economía mexicana. No pagan impuestos en México, llegan y dicen que son turistas, pero no lo son. Llegan a sentarse a trabajar remotamente. Y entonces no pagan ISR.
El IVA no tienen de otra. Pues ni modo que no lo paguen, porque al comprar cualquier cosa sí lo tienen que pagar, pero eso es lo mínimo. No pagan impuestos sobre la renta, no pagan ningún otro tipo de impuesto, encarecen las cosas y le mienten a nuestro sistema migratorio mexicano. Mientras nuestros hermanos que vemos ahí en la foto están tristes viendo cómo le hacen para arreglar su situación, los otros bien cachetudos. Total, miento. Digo que soy turista y vengo a vivir y a trabajar aquí y no les pago un centavo por las calles que uso, por el metro, por los servicios de agua potable, de electricidad, etcétera, ¿no? Por toda la urbanización pública, no la privada, la pública. Y entonces estamos volteando a ver a nuestros hermanos hispanos. ¿Y ahora qué vamos a hacer con ellos? No te preocupes de ellos, ¿eh? Nosotros no estamos acostumbrados a estirar la mano. El problema es de los que llegan a vivir de cachete sin pagar servicios. Estamos hablando, amigos, de dos tipos de inmigración muy diferentes. De los inmigrantes que trabajan en campos, en cocinas, en fábricas, en servicios domésticos y que pues por su muy mala suerte un día se toparon con la migra. Y ese día fue ayer o antier o las últimas 2 semanas. Y en unas horas pues ya están en un autobús de la patrulla fronteriza, en un vuelo fletado tal vez, y terminan en Tijuana, terminan en Ciudad Juárez, con una pequeña mochila con lo que llevaban. Y nada más. Miren qué tan grande es ese problema porque déjenme ponerles un ejemplo. Cuando estaba López Obrador, se decía que se recibían hasta 6,500 deportados a la semana. Era una cifra escandalosa, ¿no? La cosa es que ahora con Trump pues está de vuelta ese ritmo. Y no solamente estamos hablando de ese único problema. Ahora, en aquellos tiempos de Trump no se hablaba tanto de la gentrificación. Gentrificación porque ahora hay muchos estadounidenses que desde los tiempos de Biden y de la pandemia dijeron, está más bonito México. Más todos los que llegan huyendo de Trump. Y entonces jalan para México. Más el programa de México Te Abraza, que la verdad está muy bonito, pero bueno, pues tenemos nosotros que, y qué bueno, yo lo celebro que la presidenta lo haya puesto para darle la bienvenida a nuestros hermanos mexicanos, pero a ver, tenemos ahí una prioridad y es esa, darles comida a nuestros hermanos mexicanos, darles atención médica, darles papeles de identidad, porque muchos de esos ni siquiera tienen un CURP o una credencial de lector, nada, porque salieron hace demasiados años o ni siquiera nacieron ahí. Sus papás sí, los deportaron a todos o se los llevaron, ¿no? Porque yo me voy con mis hijos. Otros son de Honduras, de El Salvador. Bueno, ellos también están llegando en los mismos vuelos, en algunos de los casos mínimos, pero llega a pasar. Ya se hablaba en el primer corte que de los 10,000 y tantos, 2,500 eran no mexicanos, ¿no? Entonces, esa es nuestra primera prioridad. Y hay que gastar dinero en eso, y mucho. Además es justo, ¿no? Tantos años de mandar remesas, de contribuir a la economía mexicana sin estar en México, cualquier servicio que se les dé, francamente, está más que pagado y han contribuido mucho a la economía mexicana. El problema son los otros gorrones que no contribuyen en nada, pero cómo critican, ¿eh? Y además están generándose este problema. No nos olvidemos, yo no quiero particularizar a una comunidad en general, pero es que nadie está hablando de esto. Estamos hablando de los inmigrantes de América Latina, de los deportados que regresan a México, pero nadie está hablando del otro programa de la inmigración obscura que está ahí en el limbo. No contribuye nada. También son ilegales, pero bueno, se les da un trato preferencial. ¿Por qué? No me pregunten porque ni yo lo sé. Yo creo que es tiempo de voltear. Además, pues, digo, Trump los ama. Yo estoy seguro que estará feliz de verlos de nuevo, ¿no? Y si no, pues que sirva como un arma de presión y concientización para decir, oye, pues las reglas son las reglas y va parejo para todos. Este drama de deportados, amigos, también tiene un riesgo muy grande. El riesgo es que Estados Unidos, por cierto, está insistiéndole muchísimo a la presidenta Claudia Sheinbaum con que acepte de nuevo la política de quédate en México, en donde todas las personas que piden asilo en Estados Unidos tienen que esperar sus audiencias en ciudades mexicanas. Y encima tenemos al tema de los inmigrantes
que iban a Estados Unidos y ya ni alcanzan ni quieren pedir asilo en los Estados Unidos. Ya dicen, no, ya sé lo que va a pasar, mejor pido asilo en México y tengo más posibilidades. Doble problema, doble gasto, doble de todo. Y luego el montón de personas ahí que no contribuyen en nada a la economía, que ese sí es el verdadero problema, y encarecen todo, porque dicen que van de turistas, pero realmente están ahí trabajando en lo oscuro, en negro. Casi en cash, nomás que ese es en dólares. Eso ya pasó, amigos, parte de eso en el primer mandato de Trump. Y fue una pesadilla para Tijuana y para Juárez. Esos videos ya parece que se habían olvidado, pero hoy regresan, ¿eh? El gran problema es que muchos de estos inmigrantes pues terminaron ahí varados en zonas muy, muy peligrosas, en donde los grupos del crimen organizado pues aprovechaban mucho de que eran personas vulnerables. Hasta Amnistía Internacional en esos tiempos se denunció que había secuestros contra este tipo de inmigrantes, extorsiones, violencia de todo tipo, reclutamiento a estos grupos criminales forzado, porque pues eran un caldo de cultivo perfecto. No tienen quien los proteja, no tienen un estatus legal, ni modo que se quejen con quién. Que pueden quejarse. Está derechos humanos, pero bueno, de eso a que se haga algo va a ser difícil. Sheinbaum ya ha dicho mucho que no va a aceptar este programa de vuelta de quédate en casa, ¿no? O quédate en México, perdón. De esperar ahí las solicitudes de asilo de los Estados Unidos en suelo mexicano. Pero también dijo pues que no quería problemas comerciales ni diplomáticos con Trump. Entonces, aquí es donde entra la mediación, la diplomacia. ¿Qué tanto margen tiene realmente la presidenta Sheinbaum para negarse cuando el vecino del norte dice que va en serio con las deportaciones y que no iba a dudar en castigar económicamente pues a quien no coopere? Fíjense que yo ayer veía un video, por cierto, en TikTok que me llamó muchísimo la atención porque en este video se mostraban algunas imágenes de cómo una estadounidense llega a México. Además, francamente me dio cierto gusto verlo, ¿eh? Es un video que déjenme ver si se los puedo encontrar. Porque se trata de una estadounidense que llega a México a ingresar por 60 días y le niegan el permiso porque le dicen no tienes tu boleto de regreso a los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo sé yo que realmente te vas a quedar nada más 60 días? Entonces, si quieres que te dé tu permiso para entrar a México por 60 días, tienes que mostrarme o comprar tu boleto de regreso. Y la obligaron a comprar su boleto de regreso para poder permanecer en México en este tiempo. Si no, pues no se lo daban, ¿no? Y yo creo que México ya está endureciendo sus políticas migratorias, porque, repito, pues es algo que no se había quedado en la atención de las autoridades fronterizas, pero es un problema que se está saliendo de control y lastima mucho ese tipo de inmigración a la economía mexicana. No es justo que todos tengamos que pagar impuestos menos estas personas que están ahí trabajando en negro. No reportan sus trabajos, mienten al sistema migratorio mexicano, les gusta andar en la Ciudad de México en las calles, usar las ecobicis, pero no pagan por esos servicios. Les gusta ver que la calle tiene alumbrado público, pero no pagan por esos servicios. Todos nuestros hermanos mexicanos que vivían en Estados Unidos y que fueron deportados, pagaban por esos servicios, ¿eh? Y eso que no quede duda, porque tenían compañías con las que pagaban impuestos. Y gracias a esos impuestos que pagaban, podían ir al banco y demostrar que en su última declaración fiscal ganaron tanto y sacar un crédito hipotecario. Por cierto, ¿qué va a pasar con esas casas? De esos miles, imagínense, ya nada más hablamos de 11,000 inmigrantes. ¿Cuántos de esos eran dueños de casas o propiedades que se quedaron en los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con eso? Hay un negocio también oscuro aquí en donde más de uno está tomando ventaja en el otro lado para tomar posesión de esos bienes. ¿Qué va a pasar con los autos? ¿Qué va a pasar con los bienes cuando se deporta a la familia completa? Y no hay quien nos reclame.
¿Qué va a pasar con lo que ya le tenían avanzado a la casa? Si tenían dinero en el banco y no pueden reclamarlo, qué sé yo, en efectivo, guardados en sus propiedades. Ese es el gran problema, amigos, que también hay que estar atendiendo ahí. ¿Cuán desesperado debe de estar Francia? Y ahora no nada más desesperado, también en pánico. Acaban de entregarle aviones de combate a Ucrania. Y no cualquier tipo de aviones, sino que también pilotos. Es decir, Francia, tarde o temprano, esto tenía que pasar durante la era de Biden. Pensábamos que ya habíamos, pues de alguna manera, superado ese peligro. Pues no. Esto ya no es, amigos, una simple donación de aviones. Y déjenme, por cierto, mostrarles las fuentes, porque siempre mostramos nuestras fuentes primarias, nuestras fuentes periodísticas. Ustedes pueden corroborarlo, por supuesto. No es una fuente prorrusa, ¿eh? Estamos hablando del mismo France 24 que confirma esta información y también confirma las declaraciones del mismo Emmanuel Macron. Entonces, ya estamos viendo, amigos, que no es algo hipotético que vaya a pasar, que en algún futuro Francia desplegara tropas en Ucrania para combatir directamente a Rusia, sino que ya es un hecho. No lo hicieron antes porque de alguna forma, y tiene lógica, miren, mientras estaba Biden, pues Europa o Francia creía que Estados Unidos los iba a respaldar hasta el final. Ahora se descubren solos, traicionados y en una guerra perdida. Ahora Trump ya dejó muy claro que él no va a seguir financiando esa guerra. No le interesa. Y Francia pues entró en pánico. No es que quieran ayudar a Ucrania. Esto no se trata de la soberanía de Ucrania, ¿eh? Nadie puede ser tan ingenuo para pensar eso. Pero es una escalada en la guerra, ya directamente, Rusia, Francia. Y lo hacen porque saben que están perdidos en algo mucho más grande. ¿Saben qué es? Su acceso a los recursos del Donbass, su litio, sus tierras raras. Esta semana, por cierto, varias fuentes de información, tanto ucranianas como rusas, confirmaron lo que fue la última batalla más sangrienta del Donbass, en donde pues, Rusia ya tomó básicamente todo el control. Control de recursos que ya habían empezado a explotar los europeos gracias a Zelensky. En otra ocasión ya habíamos hablado de cómo Zelensky se los había vendido a empresas europeas como si fueran ya de su propiedad. La cosa es que ahora, con Rusia consolidando su control sobre el este de Ucrania, pues Francia está viendo cómo, miren, esa inversión se hizo humo, como si fuera un cigarro. ¿Cuál es la respuesta de Francia cuando ve que estos miles de millones de euros se esfuman en menos del chasquido de los dedos? Bueno, pues su respuesta es esta, que la anuncian como la gran panacea. Francia enviando aviones de combate Mirage 2000, jets de combate a Ucrania. Imponente, ¿no? Hasta que no lo es. Imponente hasta que te das cuenta que los Mirage 2000 para Ucrania, pues Ucrania cualquier barbón se le arrodilla. Pero si ves con lo que van a combatir los Mirage 2000 del otro lado con la flota aérea rusa, pues te das cuenta que son aviones obsoletos. ¿Cómo va a cambiar eso el curso de la guerra en Ucrania? ¿Qué va a cambiar? No lo hicieron en 2 años atrás los F-16. ¿Qué van a hacer de diferente estos Mirage 2000 franceses que ya van en camino a pelear con Rusia? Bueno, ya están ahí. Lo único que van a hacer es llevar un tambo de gasolina a un incendio. Pero no se va a acabar esto. Esto no se trata, repito, de ayudar a Ucrania a defender su espacio aéreo, como dicen los titulares de France 24. Esto se trata de un intento de última hora, pues por ver de lo perdido lo que aparezca. Para Europa es vital mantener hasta la última esperanza de recuperar el acceso a esos minerales ucranianos que eran importantes para mantener en pie su economía.
No nada más la economía francesa, la economía europea en general. Y miren, si alguien no me cree que este es el verdadero motivo, pues échenle un ojo a los números. Antes del conflicto, Ucrania tenía más o menos el 20% de las reservas conocidas de litio en Europa. Muchos hablaban de que era una cantidad mucho más grande, porque en el Donbass está la mayor reserva conocida. Pero no nada más estamos hablando de litio, Hablamos de muchos otros minerales. Hablamos de titanio, hablamos de manganeso, hablamos de níquel. Bueno, adivinen qué región era la más rica en estos minerales, en estas tierras raras. El Donbass. Y adivinen cuál fue la prioridad de Putin en Ucrania. El Donbass. Jaque mate. ¿Cuál quieres, Europa? ¿Las buenas o las malas? Las buenas es que muy probablemente esta guerra se acabe y pues se pueda disfrutar de la fiesta. Ahí está Ucrania. La mala es que esa piñata ya no tiene dulces. Se la sacaron en el Donbass. Por eso Francia y Alemania pues estaban tan interesados en lograr esta estabilidad de Ucrania. Porque ya habían incluso hasta firmado varios acuerdos para ir a saquear esas minas. Pero claro, cuando Rusia toma el control del Donbass, pues todos esos contratos se esfuman, quedan al aire. ¿Saben quién cayó víctima de la ingenuidad también ahí? BlackRock. Esos fondos de inversión también creyeron que le creyeron el cuento a Biden, ¿no? De que esa guerra la iba a ganar la OTAN. No había manera de perder, es dinero seguro, mano, fírmale. Aprovecha que el Zelensky nos está rematando todo en el Donbass. Una cantidad pudrimillonaria en litio, a precio de gallina flaca, que digo que puede salir mal. Ni modo que Rusia solito le vaya a ganar a toda la OTAN. Rusia contra 30 países. Si ustedes fueran mi corredor de apuestas, ¿qué dirían? ¿Quién gana? Bueno, ese consejo lo necesitaba BlackRock, pero no hoy, sino hace 2 años. Y Francia, que también cayó víctima de esta treta, pues dependía muchísimo de esos minerales para su industria aeroespacial, para su industria tecnológica, para la industria armamentista, pero sobre todo también para la transición a la energía verde, que hoy eso ya, cambiar a las energías verdes es cosa perdida, que de verdes no tienen nada, Son igual de sucias que cualquier otra energía, que los combustibles fósiles. La única diferencia es que tienes que estar como un payaso conectando tu carro a la luz. Porque si no, chupó faros, literalmente. Creo que ya les había contado de dónde viene esa frase de chupar faros, ¿no? Me voy a desviar tantito del tema, pero creo que sí se las había contado. En las épocas de la Revolución en México, pues la moda era fusilar, ¿no? Y viene muy al tema con esto de qué expresión tan adecuada para lo que está pasando con esta crisis energética en Europa. Chupó faros no nada más de las baterías de los carros eléctricos europeos, sino que en los tiempos de la Revolución Mexicana los cigarros más populares eran los faros, ¿se acuerdan? Bueno, algunas de las teorías es que por aquellas épocas eran ese tipo de cigarros los que eran más populares. Y cuando iban a fusilar a alguien, le decían que cuál era su última voluntad. Casi siempre era fumar un cigarro. Entonces, la regla general era que cuando el cigarro se acababa, pues ya le disparaban y lo fusilaban. Entonces, cuando le daba la última chupada al cigarro, los faros, pues ya chupó faros y vámonos. Bueno, algo muy curioso está pasando en Europa porque chupó faros sin la reserva de su litio. Saben que sin eso su economía se va a caer. Y por eso están mandando, amigos, a todos estos aviones Mirage 2000, no porque crean que van a hacer la gran diferencia, no son ingenuos, Lo fueron cuando firmaron esos fondos de inversión con BlackRock para meterse al litio del Donbass. Pero ahora ya no saben qué más hacer, están desesperados, esa es la realidad. Y esto, amigos, no es solamente un problema de Francia. Es un problema de toda la Unión Europea.
ya se convirtió en una crisis. Porque es que Europa ahora sin esos recursos estratégicos está acabada. Lleva años dependiendo de las materias primas baratas que Rusia le vendía. Y Ucrania también. Ahora, saquen de la ecuación toda la energía rusa, todas las tierras raras rusas, todos los minerales y también los de Ucrania, que estaban en el Donbass. Por eso ahora que Rusia toma el control de los principales yacimientos en el Donbass y que encima de todo esto le cierra el grifo energético con la destrucción del Nord Stream 2 a cargo de Washington, porque según el mismo Washington Post, la CIA estuvo involucrada en sabotear las redes de energía de la Unión Europea. ¿Para qué? Pues para que al final Europa se viera obligada a comprarle gas carísimo a Estados Unidos. Bueno, ya ni siquiera Ucrania, que es un productor de gas, consume su propio gas. Se lo tiene que comprar a Estados Unidos, imagínense. Fiado. La Unión Europea, pues hoy está atrapada en todas estas crisis y no hay salida. Esa es la realidad aquí. Vamos con las cifras, porque antes de la guerra, Ucrania, fíjense, representaba, nada más ellos solitos, el 16% del suministro de titanio que le daban a Europa. Pero no nada más eso, también se habla de que Ucrania pues, tenía una de las mayores reservas de litio de toda Europa. Y casi todas esas reservas de litio estaban en dos zonas muy particulares, en Donetsk y en Lugansk. ¿Saben a quién pertenece ahora Donetsk y Lugansk? A Rusia. Están bajo control ruso. Decía la misma Agencia Internacional de Energía, la IEA, hace poco que el 50% del litio mundial está controlado, nada más el 50% por un puñado de países. Y Ucrania era la gran esperanza de la Unión Europea, pues de reducir esa dependencia excesiva que tenía Ucrania, Europa de China para producir sus baterías. ¿Qué pasó? Bueno, pues que ahora ese litio pues ya no es de Europa, ni siquiera es de Ucrania, ahora es de Rusia. Y la dupla perfecta, porque si no le compras a China y no le compras a Rusia, estás acabado. Olvídate de energías disque renovables o de los autos eléctricos o de las baterías, que no nada más se usan, hay que decirlo, para los Tesla, También se usan para tu teléfono móvil, para cualquier cosa que use una batería recargable, ocupa 100% por obligación litio. Y Ucrania, pues, era una de las últimas esperanzas para obtener esas tierras raras, sobre todo para fabricar no nada más baterías, también microchips y tecnología militar que la misma OTAN necesita, satélites, automóviles eléctricos. Y bueno, pues la Unión Europea quería de alguna manera diversificar sus fuentes. El gran problema pues, es que más del 60% de todas esas tierras raras procesadas en el mundo, pues ahora pasan por el control de China y en segundo lugar ya pasan por el control de Rusia. Es un monopolio. Ahora Europa tiene que pagar mucho más dinero, muchos más euros por esos mismos materiales que antes obtenía pues prácticamente a precio de gallina flaca. Y ahora, si es que le hace el favor China o Rusia de vendérselos, es bajo sus condiciones y precios. Sí lo obtiene. Y por si fuera poco, pues antes de la guerra, que es un verdadero desastre la posición en la que hoy se encuentra Europa, pues antes de la guerra Rusia, imagínense, les daba el 40% del gas natural del que dependía Europa. 4 de cada 10 estufas en Europa funcionaban con gas ruso. 4 de cada 10 restaurantes en Europa cocinaban con gas ruso. Entonces, cuando según el mismo Washington Post, la CIA, bajo la administración de Biden, sabotean el Nord Stream 2, pues Alemania pierde todo ese acceso a sus fuentes de energía barata y dejan de ser competitivos. ¿Qué cosa creen que pueda la Unión Europea producir a buen precio con esa crisis energética que tienen? Nada. Es duro de decirlo, pero se han vuelto incompetentes en el comercio global. No pueden producir nada a buen precio ya. Toda la producción alemana se cayó. Hubo una contracción del Producto Interno Alemán en el 2023, menos 0.3, imagínense.
El año pasado se hablaba de un 0.2, 0.3, pero aún así, una economía como la de Alemania, que prácticamente no crece después de ese golpe a Rusia, ¿para quién fue? Y por el otro lado, veíamos las cifras este fin de semana de cómo, según el Fondo Monetario Internacional, la economía que más ha crecido es la rusa, comparado con todos los países del G7 por tercer año consecutivo. Bueno, pues entonces algo malo está pasando aquí. De verdad tienen un problema. Hasta la Volkswagen anunció el cierre de muchas de sus fábricas en Alemania. ¿Por qué cierra Volkswagen? No es porque los carros ya no se vendan. Es porque producir en Alemania es carísimo sin la energía rusa. Prefieren llevarse esas plantas a México o a otro lugar. El carro que el pintor austríaco mandó a hacer y que impulsó tanto esa marca, pues hoy se tiene que salir de Alemania. Y era uno de los símbolos más fuertes de Alemania de todos los tiempos, de antes del pintor austríaco y después. Pero también ahí está embarrada la industria militar, obviamente, porque con todo y los belicosos que son en la OTAN, pues hoy están desesperados. Tan desesperados que miren, ahí está la prueba evidente de que ya no saben qué hacer. Eso es una patada de ahogado. Están en pánico. Porque saben que después de que cortaron todo ese acceso, pues literalmente se metieron un pepazo en el pie. Tal cual. ¿Qué van a hacer los Mirage contra la flota aérea rusa? Nada. Es más, ni siquiera van a llegar a combatir con la flota aérea rusa. ¿Qué van a hacer contra los S-400 o S-500? Son muy vulnerables a todos esos sistemas de defensa aérea rusos. Ni siquiera hablemos del S-500, nada más con el S-400. Ya hemos visto esa historia muchas veces. Digo, con los F-16, ¿qué ha pasado? Más tardaron en llegar que en explotar en el aire. Es un peligro volar uno de esos F-16 cerca de Rusia. Francia lo sabe. Macron lo sabe. Pero claro, este movimiento pues no es para cambiar la guerra. Es para mandar un mensaje inicial a Rusia. Lo que están haciendo es tratando de demostrar que todavía están en la pelea, que no se han dado por vencidos, que tienen alguna esperanza, aunque sea mínima en Europa, de recuperar esos miles de millones de euros que tenían ahí en litio. Y el problema, amigos, es que todo esto llega demasiado tarde para Europa, y mal, porque si de verdad creían que esos aviones iban a hacer la diferencia, pues la cosa es, no eran para hoy, eran para hace 2 años. ¿Por qué esperar hasta que la situación ya es prácticamente irreversible para ellos? Para Ucrania, pues. ¿Saben por qué? Pues porque antes tenían la esperanza de que Biden pudiera dejar en su silla a Kamala Harris. Y entonces la OTAN iba a seguir invirtiendo miles de millones de dólares en esa guerra de desgaste, en donde nos queda claro quién era el más desgastado. Pero ahora que Washington está dejando en claro que esa guerra ya no les interesa y que llevamos 2 años diciendo que Zelensky es como un caballito de feria, que si no le echas monedas en el lomo no anda, pues ya no va a andar. Y por cierto, no cualquier moneda, eran dólares, se le hizo la mano grande. No rupias, no euros, no libras esterlinas, no, dólares estadounidenses. Y esto nos lleva pues al punto más importante. Francia no está actuando sola. Esto pues es parte de un intento más amplio de toda Europa. De alguna manera de prolongar la guerra lo suficiente como para encontrar una salida digna. Alemania no está tan convencido de eso. Dice que va a enviar más misiles. Reino Unido sigue presionando por más ayuda militar. Polonia pues está prácticamente ahí en discusión con Zelensky, ya lo tienen harto. Alemania ha estado buscando a Putin también, buscando ya una salida alternativa, de decir, oye, yo ya sé que perdí, en las guerras se gana, a veces se pierde. Por cierto, sería la segunda gran derrota de Alemania contra Rusia y anteriormente contra la URSS. Pero bueno, pues ya sabe, ni modo, en las guerras se ganan o se pierden, pero siempre hay espacio para la negociación. Dice Alemania, tan amigos como siempre, oye, ¿qué le vas a hacer a todo ese litio que tienes? ¿No lo quieres vender? Porque yo también ocupo.
Y todo es parte, amigos, de ese mismo problema, ¿eh? No hay una estrategia real. Y esto, amigos, no que lo anuncien con mucha estridencia, no cambia nada. Al contrario, solo nos demuestra cuán grave es la situación para ellos. No es una donación. Ya ni siquiera es un secreto que Ucrania hoy está en una posición bastante vulnerable. Fíjense, nada más en el último año, lo hemos estado informando, más del 20% de territorio ucraniano en lo que va del año ha caído en territorio ucraniano. Llevamos 2 meses. De la zona en disputa, claro, no de la totalidad de su territorio. Entonces, ya vemos cómo esta guerra de desgaste no ha sido necesariamente para el Kremlin. Y hoy, pues quien piensa que esto va a cambiar las cosas en la guerra es ridículo. Y hay otro factor, por cierto, del que casi nadie está hablando en estos momentos, que es, por supuesto, el costo que tienen estos aviones, porque no son cualquier juguete, ¿eh? Y Francia no solo los está regalando, está invirtiendo en entrenar a los pilotos ucranianos en su propio territorio. Macron dijo que entrenar a esto iba a tomar, fíjense, entre 5 y 6 meses. Eso es ridículo, amigos. ¿Cómo te van a enseñar a usar un avión Mirage en 5 o 6 meses? Ni que fuera entrenamiento de Uber Eats. Es que no tiene ni pies ni cabeza lo que dice Macron. ¿Cómo se supone que van a ayudar a Ucrania? Ya lo sabemos, realmente van a ser pilotos encubiertos que tienen el entrenamiento, que van a luchar con la falsa bandera de ser mercenarios, pero que realmente van a ser aviones franceses piloteados por fuerzas militares bien entrenadas francesas, porque esto no puede alguien saber tener el entrenamiento para un avión de este tipo en 5 meses. Eso no es así. Pero bueno, pues ya vemos cómo esta historia, amigos, apenas está dando un giro importante porque es la antesala del desenlace de lo que vamos seguramente a ver en esta batalla ya perdida para Europa por el control del litio, pero ahora se viene una etapa de negociación, de ver, bueno, pues si ya es de Rusia, que eso Europa lo está negando hasta el último punto, pero en algún punto van a tener que negociar. No tienen otra opción. Muchas gracias, amigos, por unirse a nuestro podcast en domingo y nos vemos en el siguiente.